Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y esta, bueno, que es la última semana de agosto y definitivamente el final de las vacaciones, y ahora os contaré alguna anécdota más, eh, es un poco especial porque, bueno, marca mi regreso, aunque breve, pues a uno de mis sitios favoritos en el mundo, que es Colombia. Estaré en Colombia durante la próxima semana, pues coincidiendo con Amdicom, donde tenemos la suerte, ¿no? de participar en un panel sobre el presente y el futuro, ¿no? de la industria telco, que creo que será la más de interesante, ¿no? Y relacionado con eso, pero hablando de España en este caso, quiero compartir con vosotros esta tarde un vistazo, necesariamente rápido, claro, de cómo están evolucionando los precios en esta industria, insisto, en España y cómo se están comportando. Y esto es importante porque los precios y bueno, también el chat, hablaremos un poco sobre ello, marcan claramente, ¿no? La manera en que la industria busca una manera de adecuarse, ¿no? Pues a las nuevas situaciones, ¿no? que se dan en la sociedad y en el mercado, ¿no? Y es en este proceso evolutivo en medio del que estamos, ¿no? Y en este punto de inflexión, ¿no? Si queréis, del que tantas veces hemos hablado tanto, pues tenemos que entender qué signos nos mandan los precios y qué quieren decir, ¿no? Así que vamos a ello, si os parece, y yo insisto que de una manera breve. Hay una idea importante y es que este mes que empezamos ahora, septiembre, es el mes más importante del año, al menos para la banda ancha fija y también para la banda ancha móvil, porque es cuando históricamente se dan el mayor número de altas netas en España. Esto es claramente un efecto estacional. Ya sabéis que todo en la banda ancha es profundamente estacional porque es profundamente social, ¿no? Y está muy relacionado, ¿no? Pues con la manera en la que vivimos, ¿no? Y este pico de septiembre no es más que la vuelta al cole, ¿no? Las familias, las personas regresan a sus hogares después de las vacaciones, de los que pueden haberse ido o no, y toman decisiones de compra, ¿no? Acerca de la infraestructura digital que usarán pues, a partir del próximo curso. Recordad que el tráfico también sigue un patrón que es de curso, no de año natural, ¿no? Y eso se ve en los precios, eso se ve en los precios. De hecho, si miramos los datos del último IPC, el índice de precios al consumo, ¿no? Que se ha publicado, ya está disponible el adelanto de agosto, pero evidentemente no tiene el detalle de los componentes, estará pues a mediados de septiembre, así que hoy vamos a hablar de los datos de julio. Pues vemos varias características, ¿no? En este componente 8 que es el componente de comunicaciones del IPC. Hay, en primer lugar, una absoluta falta de correlación entre el comportamiento de este componente 8 y del índice general. El índice general, bueno, como sabéis, hemos pasado por épocas eh, con una inflación muy alta y bueno, pues sigue creciendo de manera clara, aunque en los últimos meses pues haya como una especie de pico local, ¿no? Que apunta hacia una desaceleración. Sin embargo, el índice que a nosotros nos interesa, el componente 8, el índice de comunicaciones, tiene un comportamiento completamente distinto, es esencialmente plano y tiene claramente un marcado componente estacional. Vemos un patrón de subidas anuales, es decir, vencen los contratos y se introducen renovaciones con aumentos, si queréis, automáticos. Así que todos los eneros vemos un escalón hacia arriba en el precio. Y lo que vemos a continuación es una caída en estos dos últimos años, 23 y 24. Lo que hemos visto ha sido una caída en septiembre, en realidad octubre, que es cuando se aprecia, ¿no? Que corresponde precisamente a eso, ¿no? A la intensificación de la competencia, ¿no? Pues para tratar de capturar esa oportunidad, ¿no? De crecimiento del mercado, ¿no? De la vuelta al cole. Lo que vemos en este 2025, insisto, hasta julio, es que ese escalón
ya se ha producido precisamente en julio. Tenemos una caída y no sabemos qué ocurrirá en agosto y en septiembre, evidentemente, pero da la sensación de que a final de año los precios no vayan a subir o no de una manera sustancial, ¿no? Referido, ¿no? Pues a lo que podría ser el final del 24. Es decir, ese incremento estacional, que este año fue especialmente relevante, este incremento anual de enero, pues podría fácilmente evaporarse, ¿no? En lo que queda de año. Ya lo veremos y estaremos muy atentos, pero insisto, la idea de que digamos que esa competencia se haya adelantado a julio, pues indica precisamente un aumento de la competencia, ¿no? Precisamente una idea de también capturar la ola mucho menos visible, pero que también existe, ¿no? De la gente que se da de vacaciones y cambia de alguna manera, ¿no? Su solución móvil. Vimos un comportamiento parecido en 22, en el que hubo si queréis, una caída anterior, pero correspondió al mes de agosto, insisto, en el año 22. Así que probablemente este sea el año en el que más pronto estamos viendo ese descenso de precios, según lo refleja el IPC, ¿no? Y como sabéis, el IPC es una encuesta. Es probablemente la mejor encuesta, la mejor manera, ¿no? de medir los precios, pero es una encuesta sobre un número limitado de clientes y sobre todo sobre una bolsa específica de servicios, ¿no? Lo cual tiene dificultades, ¿no? Pues para capturar, ¿no? Mercados tan, vamos a decirlo así, maduros, ¿no? Como el mercado telco, ¿no? En el que los productos crecen, evolucionan, cambian rápidamente en sus características, ¿no? Eh, Así que podemos mirar también otros datos de revenues, datos ASIS, datos que los operadores reportan a la CNMC y que la CNMC, que es el regulador, pues a su vez comparte, ¿no? con la industria, ¿no? y con la sociedad. En este caso, solo podemos llegar hasta el final del 24, porque son sorprendentemente los últimos datos que ha publicado el regulador. Estamos esperando ansiosos los datos del primer trimestre del 25, pero por algún motivo pues todavía no están disponibles. En cualquier caso, lo que nos muestran esos datos es, y lo podemos ver cortado por operador, que es especialmente interesante, ¿no? Pero nos muestran una clara tendencia a la baja. Si cogemos todos los ingresos por servicios móviles, tanto banda ancha móvil como telefonía, y los dividimos entre el número de clientes de telefonía móvil, pues lo que vemos es que el ingreso promedio por mes pues viene descendiendo de manera continuada pues desde el año 2020, ¿no? Que es el periodo que hemos escogido representar. Podríamos discutir para qué operador baja más y menos y tratar de identificar algunos picos o también hablar de por qué el ingreso promedio de un operador como Digi, según estas cuentas, ronda los 6 euros y para un operador como Telefónica, pues supera probablemente los 13, ¿no? Pero la idea que os quiero transmitir esta tarde es que venimos de una pauta multianual de descenso continuado en este ratio. Es decir, los precios están bajando, ¿no? Estos son datos exclusivamente móviles. Hay que entender que el mercado español es un mercado convergente y que los ingresos fijos tienen una importancia clara, ¿no? Y que no estarían reflejados en esta gráfica, pero de alguna forma coincide con el comportamiento, ¿no? Que nos está describiendo el IPC. Y una idea que quiero introducir y que es bastante llamativa es que esta tendencia no se ha visto afectada
por la creación del grupo MasOrange, que estamos reportando pues, desde el segundo Q del 2024. ¿Vale? Ha pasado pues, efectivamente un año y no estamos percibiendo, o al menos no de manera obvia, ¿no? Pues cambios de tendencia asociada a los precios en estos indicadores. Miremos el fijo ahora, ¿no? Para el fijo os propongo que miremos otro indicador que es similar, pero que yo creo que nos cuenta también una historia interesante, ¿no? Que es cómo evoluciona el ingreso promedio por, eh, por acceso FTTH en España. De nuevo, lo que nos encontramos es un patrón de descenso continuado pues, en estos últimos eh, 5 años, ¿vale? Desde los 23 euros que podía costar en el general en 2020, pues a un valor inferior a los 19. Hay en medio un ajuste también de reporting, bueno, eliminando ese efecto, ¿no? Pues vemos una tendencia a la baja, ¿no? Que es lo que os quería compartir. Eso es para el acceso residencial. Si miramos lo que es el servicio empresarial, el servicio B2B, que empieza a tener una escala representativa, porque estamos hablando de accesos FTTH para empresas que son más y más importantes, ¿no? Pues ahí la tendencia es diferente, ahí la tendencia es más bien estable, estaríamos reportando probablemente un descenso en el precio, pero bueno, es esencialmente estable con subidas y bajadas, ¿no? Lo cual nos da una idea también de que no todo tiene que ser bajar siempre, aunque en el mercado B2B, en el mercado B2C, perdón, digamos que la tendencia sigue siendo clara a la baja y no encontramos un tope, ¿no? No encontramos un límite a esa tendencia en los últimos 5 años, ni hemos visto un cambio también pues desde la creación de MasOrange. Miremos ahora los datos que reportan los operadores, ¿no? Tenemos alguna posibilidad de, a partir de los datos que reportan los operadores, tratar también de entresacar alguna información, ¿no? El valor que nosotros seguimos el valor que nosotros seguimos para Telefónica es fundamentalmente el ingreso promedio mensual de servicios retail. Y lo hacemos calculando los ingresos retail que ellos declaran y dividiéndolos entre el número de ingresos retail que ellos mismos declaran también en sus informes. Es una división así de sencilla, ¿no? En este caso, la tendencia, que es muy estacional, tiene un claro pico navideño, ¿no? Que probablemente veréis y que muy probablemente pues, está asociado, ¿no? A lo que sería cómo se contabilizan las ventas de terminales, porque bueno, sabéis que la Navidad y los móviles son una cosa que se llevan muy bien. Vemos una clara tendencia creciente, que este último trimestre, el segundo trimestre del 25, que es, digamos, que el último que ellos han reportado, pues tenemos también un ajuste, algún tipo de ajuste en el reporting, está asociado a la floración de casi 3 millones de líneas machine to machine que han aparecido de repente y que computan por algún motivo, ¿no? En esta cuenta. Y, y bueno, finalmente, quitando este punto, y ya veremos en los próximos trimestres, lo que vemos aquí es una tendencia al alza. Muy leve, sin duda, pero una tendencia al alza. Si mezclamos todo esto, digamos que esta tendencia con las subidas, con las bajadas que hemos visto en lo que serían los servicios fundamentales, el FTTH y la movilidad, la única conclusión que podemos sacar es que son los ingresos, si queréis, adyacentes o periféricos, ¿no? Los que están tirando hacia arriba del ingreso total retail de Telefónica. Estaríamos hablando probablemente pues, de los ingresos de terminales, aunque en este caso pues, es sin duda más bien una manera de contabilizarlos y muy probablemente, sobre todo, pues, por los ingresos de televisión, ¿no? Que no se computan en ninguna de las dimensiones que os he mencionado antes. Así que es ese mix y probablemente otros servicios son los que están tirando de alguna manera hacia arriba de los ingresos de Telefónica, aunque de una manera muy leve y que están compensando, digamos que las caídas que se siguen produciendo en lo que serían los servicios fundamentales.
Vayamos ahora al otro extremo de este mercado dual del que tantas veces hemos hablado, ¿no? Y miremos los datos compilados, ¿no? que ha ido reportando Digi, pues en sus respectivos informes trimestrales, como hacíamos con Telefónica. Aquí, digamos que la situación es completamente diferente, ¿no? Entonces, el ARPU de Digi, como ellos lo denominan, aunque en realidad se parece mucho a este valor que estábamos calculando para Telefónica, es un ingreso promedio por acceso, pues no ha hecho más que descender en los últimos 4 años, ¿no? Que es el periodo que hemos incorporado, ¿no? Hemos pasado de 9,8 euros al mes por acceso a 8,1, ¿no? En este último periodo, en el segundo Q del 25, ya os digo, pues 4 años, ¿no? Eh, Esto claramente, ¿no? Nos muestra el impacto, ¿no? que sí está teniendo, digamos, que la presencia de Digi en lo que sería en los precios en toda la cadena, ¿no? Y esto refuerza claramente, ¿no? Pues las señales que veníamos viendo. Y es más, incluso me atrevería a decir que en los últimos trimestres, coincidiendo en el tiempo al menos, ¿no? Con la creación de MásMóvil, ese proceso de erosión, de alguna forma, pues se ha visto acelerado, ¿no? De manera, yo diría que bastante clara, ¿no? Con una caída de más del 6% del ARPU en términos interanuales, ¿no? Entonces, bueno, pues es una idea que también tenemos que tener en cuenta. La fuente clásica que todos miramos, ¿no? Pues para saber cómo están evolucionando los precios, y es precisamente para esto, ¿no? Para lo que se hace es lo que se denomina panel de hogares de la CNMC, que es otra encuesta muy enfocada precisamente a ver cómo son los gastos en los servicios bandelizados, ¿no? Que es el core del mercado español, ¿no? Y aquí nos tenemos que quedar hasta el cuarto Q del 24, que son los últimos datos que se han publicado. Esta encuesta es semestral, así que espero que en unos meses o unas semanas pues tengamos los datos correspondientes al primero y al segundo Q, es decir, al primer semestre del 25. Pero lo que el panel de hogares nos contaba cuando se publicó, allá por febrero, es un descenso muy marcado en lo que serían los ingresos asociados a los paquetes cuádruple Play, pues en torno al 6%. ¿Vale? Con una caída bastante notable pues desde el año 20 en esa línea, y una cierta inmunidad de los servicios 5P, Quintuple Play, que siguen teniendo valores mucho más altos y aunque oscilan, son razonablemente más estables. Quedaos con la idea también que los datos anuales del regulador nos hablan que por market share, el operador que mayor market share tiene en paquetes 5P es Telefónica, y el operador con mayor market share en paquetes triple play es Digi. Y evidentemente, como MasOrange es el operador con mayor market share en total, pues en paquetes cuádruple play, pues es evidentemente el operador con mayor market share también, lo cual configura de alguna manera, ¿no? Esa idea de mercado dual y de operadores atrapados, ¿no? Entre ambas líneas de extremos del mercado, ¿no? Del que ya hemos hablado en alguna ocasión. De nuevo, y esta encuesta, el panel de hogares, es muy lenta y necesitaremos más tiempo pues, para tratar de ver alguna conclusión. De nuevo, el cambio o la aparición de MasOrange no parece haber alterado la dinámica de descenso de los precios quadruple play. Y un solo dato más que os quería compartir, una sola idea más. Sabéis que desde hace algún tiempo venimos calculando lo que nosotros llamamos churn de portabilidad, es decir, el churn, la portabilidad out asociada a cada operador frente pues, al número de clientes que tiene el operador durante el periodo. Este es un cálculo que nosotros podemos hacer de manera mensual y que se extiende en este momento
pues hasta mayo, ¿no? del 2025, que son los últimos datos que he publicado. Y lo que nos encontramos aquí, otro día, ya lo hemos hecho, ¿no? Podemos discutir de por qué los valores son diferentes y por qué el orden y esas cosas. Lo que nos encontramos aquí es una cierta tendencia con forma de U, es decir, después de una bajada, una subida, que empieza a ser cada vez más clara para Digi y que también se insinúa para Vodafone y para MasOrange, ¿no? Aunque la creación de MasOrange pues tampoco nos da un periodo, ¿no? muy largo, ¿no? Pues para ver ese proceso. Es decir, lo que sería la competencia asociada a la portabilidad, es decir, la tendencia que tienen los clientes a abandonar un determinado operador después de muchos años de estar en bajada, pues hasta el 2023, incluso parece haber vuelto a crecer, ¿no? Después de la creación de más horas, ¿no? Así que sin encontrar todavía patrones muy claros, empezamos a ver mensajes que era la idea que yo os quería compartir esta tarde, ¿no? Y las ideas, el resumen son estas cinco, ¿no? El mercado de banda ancha, como hemos dicho, continúa siendo claramente dual. Hay claramente un porcentaje del mercado que no parece verse muy afectado por el precio, o donde el precio pues, no es una variable tan importante, y hay otra parte de ese mercado, otra parte muy relevante, ¿no? del mercado en el que el precio es la variable clave. Hoy precisamente se publicaba en la prensa una entrevista a José Miguel García Aguilar, el CEO de Vodafone España, en el que hablaba de este concepto. Él evidentemente era más fino, ¿no? Incluso digamos que separaba el mercado en tres sectores, ¿no? Y atribuía un 85% al mercado que no es exactamente low cost. Bueno, eh, podríamos ver las definiciones y podríamos sacar algunos valores, pero lo cierto es que ese mercado low cost con competencia existe, y lo cierto es que esa presencia en los fundamentales está erosionando los precios y continúa haciéndolo. Y el cambio, y no es posible detectar, ¿no? Al menos de manera clara, un cambio asociado, ¿no? a la creación de horas, ¿vale? Eh, de hecho, si miramos el IPC, que es bastante menos sensible, ¿no? a las fluctuaciones mensuales y a los ingresos, y está más sintonizado pues, a lo que sería la oferta y la factura, vemos que el periodo de rebajas tradicionalmente asociado a septiembre-octubre parece haberse adelantado este año a julio. Ya veremos la evolución en agosto y en septiembre y hacia dónde esto nos conduce, pero eso señala también, yo creo que un aumento en la intensidad de la competencia, por lo menos el intento, ¿no? de capturar olas de cambios de clientes, ¿no? Mirando los ingresos de Telefónica y su tendencia, pues también podemos conjeturar, esto es una conjetura evidentemente, que digamos que son los ingresos, si queréis, adyacentes o periféricos asociados a la televisión y de alguna manera también a los terminales, ¿no? Y a otro tipo de servicios, los que están creciendo, al menos en Telefónica, y los que le permiten de alguna forma mantener el ingreso promedio por acceso a retail pues en unos valores más o menos estables. Y asociado a esto, no vemos en el chart una tendencia a la reducción, más bien lo contrario, excepto tal vez pues, para el caso de Telefónica del que hemos hablado. ¿Por qué son importantes estos ejercicios y por qué he querido compartir con vosotros estas ideas, ¿no? Eh, Ha pasado a algo más de un año, ¿no? de la creación de MásMóvil, y hemos creado un coloso, un titán, ¿no? Algo que de hecho está afectando sustancialmente, ¿no? a la estructura del mercado y de la industria en España. Y sin embargo, no estamos viendo
cambios claros, o al menos no los estamos viendo todavía, cambios claros en aspectos esenciales, ¿no? Como el precio, incluso el charm. Esto necesariamente nos lleva a pensar que la industria no ha completado su transformación y que explorará otros caminos, ¿no? Pues para continuar ese proceso de transformación y consolidación, ¿no? Que de alguna manera debería acabar afectando a los precios, ¿no? Y tratando de encontrar una nueva manera, ¿no? De responder a lo que yo creo que son los nuevos desafíos, ¿no? Que la industria tiene, como se ha comentado en alguna ocasión, que están mucho más cerca, ¿no? De la resiliencia, la capacidad y la descarbonificación, ¿no? Que de la prestación de un servicio esencial, como es la banda ancha, pero también eh, asociado también al ocio y a nuestra manera de vivir. Insisto, es también absolutamente esencial. Y esto sí, ahora es lo que os quería compartir esta tarde. Gracias por estar ahí y nos hablamos.